meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y de aquí en adelante vamos a ver el día de hoy. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y el verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, ya vimos el resumen, lo que realmente estaba ocurriendo en aquel tiempo al pueblo de Judá. Pero hermanos, lo que vamos a notar hoy día es el poder y lo asombroso y lo maravilloso y lo transformador que puede hacer la palabra de Dios en la vida de los hombres como nosotros. Cuando viene la palabra de Dios al pueblo, cuando viene la palabra de Dios, cuando un hombre recibe la palabra de Dios, hermano, puede transformar completamente nuestras vidas, cambiar nuestro ánimo, ¿cierto? Reanimar nuestra vida espiritual, confortar nuestros corazones, ¿cierto? Alentarnos y también enfocarnos en lo correcto. Muchas veces nosotros nos desenfocamos de lo correcto y la palabra de Dios nos vuelve a enfocar. Y la palabra de Dios, hermano, es la que trae temor de Dios también en nuestros corazones. Y esos son los puntos que vamos a ver hoy día. Vamos a ver que la palabra de Dios y este mensaje, ¿cierto?, que Dios envió a través del profeta Ageo, trajo temor en el pueblo, temor de Dios en el pueblo. También la palabra de Dios, el mensaje de Dios, le mostró al pueblo la fidelidad de Dios para con ellos. También vamos a ver que la palabra de Dios, hermanos, puede despertar nuestras vidas para el servicio de Dios. Y también la palabra de Dios, como cuarto punto, nos enfoca en lo que es correcto. Nos pone en la senda derecha, hace senda derecha para nuestros pies. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene un poder transformador, tiene un poder salvador. Es capaz de cambiar, ¿cierto?, cualquier vida, de aún el corazón más duro, a hacerlo un corazón de carne. ¿Cierto? Es como un martillo, dice la palabra en Isaías, que quebranta la roca. ¿Cierto? Es capaz de quebrar la roca la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es capaz de romper las barreras de resistencia que el hombre puede poner cuando ella quiere hacerlo. El hombre puede resistir a Dios, sí, puede hacerlo. Pero cuando Dios quiere romper esa resistencia, Él puede hacerlo a través de su palabra. Porque su palabra es más poderosa que la resistencia del hombre. Amén. Su palabra es más poderosa. Entonces tiene un poder que dice la palabra de Dios también en el Salmo 19, que convierte el alma. Convierte el alma. Hace sabio al sencillo. O sea, una persona sin sabiduría la puede hacer sabio. La palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, conocemos ese pasaje que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se da cuenta? Es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta que ese versículo nos habla del poder de la palabra? El poder que tiene. Puede romper, ¿cierto? Cualquier barrera que Dios proponga, ¿cierto? Que rompa. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Es el poder, hermanos, que creó los cielos y la tierra. Dios a través de su palabra creó los cielos y la tierra. Dijo en el Génesis capítulo 1, vemos ahí el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? Dijo Dios, dice, sea la luz, y fue la luz, hermano. Sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, del Dios soberano, del Dios creador y del Dios todopoderoso. Isaías capítulo 55, también acompáñeme a ese texto. Isaías 55. Versículo 8, Isaías 55, verso 8. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice? No volverá a mí vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es eficaz, hermano. Que hará lo que Dios quiere que haga. En muchas ocasiones salva, en otras ocasiones juzga. Pero hace lo que Dios quiere. Eso es eficaz. Es viva y eficaz. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es el mismo poder que vemos en Ezequiel capítulo 37. Cuando el profeta es puesto ahí en un valle lleno de huesos secos. Y dice la palabra secos en gran manera. Huesos de hombre, hermanos, sin vida. Sin ninguna vida, estaban secos en gran manera. ¿Hasta cuándo estuvieron secos y sin vida? Hasta que el profeta dijo, así dice Jehová. Hasta que dijo la palabra de Dios. Hasta que vino la palabra de Dios y esos huesos comenzaron a vivir, comenzaron a tomar forma, ¿cierto? Las articulaciones, etcétera, sus tendones, su carne se comenzó a formar y tuvieron vida. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios espiritualmente en nuestras vidas. Nosotros sin Cristo estamos secos en gran manera. Pero cuando una persona oye la palabra de Dios y esa palabra de Dios tiene un poder transformador en la vida de esa persona, ¿cierto? Esa persona vive. Vive. Así como Jesucristo, ¿cierto? Que es el verbo de Dios, es la palabra de Dios encarnada, le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Resucitó de entre los muertos. Hermanos, ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y ese es el poder que vemos operando también en el pueblo de Judá. El pueblo estaba desanimado, el pueblo llevaba 16 años viviendo para sí, pero vino la palabra de Dios y cambió sus vidas. Vino el mensaje de Dios y cambió las vidas, porque la palabra de Dios cumple, ¿cierto? El propósito por el cual Dios la envió. ¿Y qué es lo que trajo en el pueblo? Número uno, hermanos, trajo temor de Dios. Y eso es muy importante hoy día que nosotros lo recordemos, ¿cierto? Que un cristiano debe tener, hermanos, temor de Dios. Debe saber quién es Dios y debe temblar delante de su presencia. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos temblar delante de su presencia, temerle. Y el temerle nos va a llevar a nosotros, hermanos míos, a alejarnos del pecado. Nos va a llevar a entregar más nuestra vida a Él. Sabiendo que hay un Dios, ¿cierto? Que puede, si Él así lo quisiera, destruir nuestra alma en el infierno. La Biblia dice, no debemos temer a los que matan el cuerpo, sino debemos temer a aquel que puede echar nuestra alma en el infierno.
Y el único que puede hacerlo no, es Dios, no es Satanás. Satanás no puede hacerlo. Dios solamente. Versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hermanos, gloria a Dios por estos líderes, este gobernador como Zorobabel y este sumo sacerdote como Josué, porque eran líderes que guiaron al pueblo a la palabra de Dios, que guiaron al pueblo a escuchar la voz de Dios. Y dice, oyó Zorobabel, es importante oír la palabra de Dios, no simplemente ser oidores olvidadizos, que entre por un oído y salga por el otro, como se dice, sino que la palabra de Dios las podamos oír y atesorar en nuestro corazón, como lo hizo Zorobabel, y obedecer. Obedecer la palabra. No se quede con lo bonito de la palabra. A veces decimos, oh, qué lindo el texto que leí. O qué bueno el mensaje que escuché. Pero ¿de qué sirve si no lo aplico a mi vida, hermanos? ¿De qué sirve que haya sido lindo si usted no lo está aplicando? Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. No solamente ellos, sino todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasó? Y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Hermanos, muchos oyen la palabra. Hay muchas personas que se dicen cristianos, pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. La palabra debe traer un temor de Dios en el cristiano. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Salomón dijo ahí, al final del libro de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay muchos cristianos, hermanos, que dicen amar a Dios, pero viven vidas licenciosas. Se permiten hacer lo que ellos quieran hacer en su vida, pero ellos dicen servir a Dios. Eso no es servir a Dios. El servicio a Dios, hermano, trae un temor en los corazones de los cristianos. Un cristiano debe tener temor de Dios en su vida, y el temor de Dios no es un simple respeto. No, yo respeto a Dios. No, hermanos, no es un simple respeto reverente. Es temor a las consecuencias que puedan venir a su vida, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es amor, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios tiene ira también para con los pecadores. Es temer a Dios realmente, mirar su grandeza, mirar su poder, mirar su majestad, hermano, y tener miedo. Quedar anonadado delante de su presencia. Como uno de los profetas que estuvo delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios, y no pudo hablar, hermano, en 3 días. Eso es temor de Dios. Pero no decir, no, Dios me perdona, ¿cierto? No importa lo que yo, no importa lo que yo haga, total, Dios a mí me perdona, Dios es amor. No, hermano. Si usted es así, o de ese tipo de cristiano, usted cuestiónese, ¿soy realmente un cristiano? Un cristiano tiene temor de Dios y teme a las consecuencias que pueden venir por los pecados que yo hago. Y el temor de Dios me va a apartar del mal. Me va a apartar de lo malo. Mire, voy a leer algunos pasajes en el libro de Proverbios. Temor de Dios, en ejemplos claros en la Biblia, es un hombre como José, que estando ahí, ¿cierto?, en la casa donde Dios lo bendecía y Dios había encaminado todo lo que a él le pasó para bien, estando en la casa de Potifar, ¿cierto?, la mujer de ese hombre se fijó en José, un joven de hermoso aspecto, de hermoso parecer, se fijó en él y quería, ¿cierto?, estar con él. ¿Pero qué hizo José? ¿Pecaría yo, dijo él, contra Dios? ¿Pecaría yo contra Dios? No dijo, no, es que tú eres si no fuera la esposa de Potifar, no habría problema. No, él dijo, pecaría yo contra Dios. Eso es temor de Dios, hermano. Cuando yo voy a pecar y yo digo, oh, ¿haría esto en contra de Dios? Eso es temer a Dios. Proverbios, capítulo 3. Versículo 7, Proverbios 3, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
O sea, a veces creemos que la sabemos todas. No, si yo tengo la razón, voy bien en mi camino, no me pasa nada, no, si nada me va a pasar. No, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el consejo. Teme a Jehová y apártate del mal. Capítulo 8 de Proverbios también. Versículo 13. ¿Qué es el temor de Dios a la luz de la Biblia? Este versículo nos dice qué es el temor de Dios. ¿Qué es? El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermano, el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué cosa Dios aborrece? Todo lo que es pecado. Si usted no aborrece el pecado, entonces usted no teme a Dios. Más bien usted lo abraza o lo ama, entonces usted no está temiendo a Dios. Porque Dios aborrece el mal. Y una persona que teme a Dios, que quiere ser igual a Dios, ¿cierto? Quiere ser como Cristo, no igual en deidad, sino ser como Él, como la palabra nos llama. Entonces va a aborrecer el pecado. Capítulo 14 de Proverbios. Usted puede leer el proverbio entero y se va a dar cuenta de lo que es el temor de Dios. Verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Quiere apartarse del mal camino? ¿Quiere apartarse de los lazos de la muerte? Tema a Dios, porque eso es lo que le va a llevar por el buen camino. El temer a Dios, hermanos, va a enderezar su camino. Si este pueblo de Israel quería, o de Judá, quería enderezar su camino, ellos debían temer a Dios. Porque Dios le va a llevar por el camino correcto. Y uno de los versículos que me encanta en el libro de Salmos, capítulo 25, verso 14, dice la comunión íntima. La comunión íntima de Jehová, ¿saben con quién es? Con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, dice, hará conocer su pacto. A ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los que le temen, hermano. Los hijos de Dios que miran a Dios, miran su grandeza, su majestad, y le temen. Y no un temor, un miedo, ¿cierto?, que le va a llevar a esconderse de Dios. No, un temor tan grande que le va a llevar a querer a conocerlo más, y más, y más, y más. Porque usted va a quedar admirado de su grandeza. Ese es el temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quiere ser un hombre sabio? Una mujer sabia, comience temiendo a Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. El temor de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es la que trae temor de Dios. ¿Quiere temer a Dios más? Por favor, vea a Dios más en las Escrituras. Lea más las Escrituras. Y usted va a ver la grandeza de Dios. Y usted va a aprender a temer a Dios. Porque Dios va a poner temor de Dios en usted. A través de su palabra. ¿Qué más trajo la palabra de Dios al pueblo de Judá? Hermanos, trajo una muestra de la fidelidad de Dios hacia su pueblo del pacto. Dios es fiel con su pueblo. Dios es fiel con sus hijos. Aún a pesar de la aflicción de mi hija, podemos ver, hermanos, la mano de Dios, la fidelidad de Dios, los cuidados soberanos de Dios sobre sus hijos. Y yo sé que usted en cada experiencia que ha podido vivir, usted también puede ver la mano y el poder de Dios. El pueblo de Israel también, a través de la palabra de Dios, podía ver la fidelidad de Dios porque la habían olvidado. No es que Dios se haya alejado de ellos. Ellos olvidaron a Dios y se comenzaron a preocupar de sí mismos. Versículo 13. Dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato ¿de quién? De Jehová al pueblo. Dios se acordó de su pueblo. Dios se acordó y habló diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, ¿quién más alentador que encontrar las promesas de Dios en su palabra? ¿Qué más alentador en cualquier dificultad es saber que Dios está con nosotros? Este pueblo pudo darse cuenta a través de la palabra de Dios que Dios estaba con ellos, hermano.
que ellos la habían olvidado, que ellos se habían preocupado de sí mismos, de sus casas, de artesonar, ¿cierto?, sus vidas, pero no la casa de Dios, no el templo de Dios que Dios le había mandado a construir. Pero Dios aún así les dice, yo estoy con vosotros. Oh hermano, qué grande es el Señor. Qué grande es su fidelidad. Amén. Qué grande es su fidelidad, que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras inseguridades, a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestro olvido, de nuestra ingratitud, Él es fiel, hermanos. Es fiel. Y cada mañana renueva su fidelidad, su misericordia. Cada mañana para con sus hijos. Israel era el pueblo de Dios. Y Dios no los había olvidado. Había promesas para ese pueblo y Él estaba con ellos. Ellos le habían olvidado, pero Dios se acordaba de ellos y se acordó trayendo su palabra. Trayendo un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento para poder reavivar al pueblo, para poder animar al pueblo, avivarlos. Hermanos míos, con esto también aprendemos que donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. Dios está donde su palabra es anunciada, donde su palabra es predicada. Yo lamento que tantas iglesias hoy día han dejado la palabra de Dios de lado, han dejado la predicación del Evangelio, han dejado la Biblia de lado. ¿Y sabe lo que ha pasado? La presencia de Dios se ha ido de esas iglesias, porque Dios está donde está su palabra. La presencia de Dios se ha ido. Porque la palabra de Dios es la que anima al pueblo. Porque Dios envía su palabra para alentar los corazones. Porque Dios envía su palabra para decirle a sus hijos, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Es por eso que nunca podemos olvidar, hermanos, la palabra de Dios. ¿Leyó su Biblia hoy? Si no, hay un problema. Hay un problema, hermano. Y si no se da cuenta de ese problema, entonces hay un problema serio. Serio. No, es que no pude. No, es que no tuvo tiempo. No es que no pudo. No quiso. No hay temor de Dios. Ese es el problema. No hay temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, hermano, es lo primero que haríamos. Entonces Dios nos muestra esa fidelidad de que Él está con nosotros cuando envía su palabra. Porque en su palabra Él se revela. Dios se reveló, hermanos, a nosotros, no porque nosotros le alcanzamos, no porque el hombre le descubrió, sino porque Él quiso revelarse, Él quiso mostrarse, Él tuvo amor, misericordia. ¿Y sabe qué? Envió su palabra, escribió su palabra. Y cuando no estaba su palabra, Él se revelaba. Y en su palabra encontramos quién es Dios. En su palabra encontramos su voluntad. A veces estamos como locos, oh Señor, por favor, dime cuál es tu voluntad, cuál es tu... Y esperamos que Dios nos hable del cielo. Hermano, está en su palabra, comienza a leer. Comienza a leer y Dios le va a mostrar claramente cuál es su voluntad. Aquí están los principios, claro. Pero esperamos que, ¿cierto?, venga una voz del cielo y nos diga tal cual lo que debemos hacer. No, hermano, los principios están aquí. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Entonces, hermanos, su palabra trae temor de Dios, trajo temor de Dios al pueblo. Gloria a Dios por estos líderes, porque oyeron la palabra de Dios. Y también dejaron al pueblo oír, comunicaron al pueblo esta palabra. Y esa palabra trajo temor. Y esa palabra mostró que Dios estaba con ellos, seguía con ellos. Ellos decían, no es tiempo de construir. Pero Dios les viene a decir, sí, es tiempo. Y todas las consecuencias que hay en su vida hoy día son porque ustedes han dejado a Dios de lado. Entonces trae temor, trae fidelidad, o muestra su fidelidad. Y también, hermanos, trae un despertar en el pueblo de Dios. Un despertar, y eso es maravilloso cuando el pueblo de Dios despierta para servir a Cristo, cuando el pueblo de Dios es avivado para honrar al Señor. ¿Y qué dice el verso 14? ¿Y cómo comienza, hermanos, el versículo? Y despertó. 16 años durmiendo. 16 años desinteresados, desanimados espiritualmente. Hasta que Dios, a través de su palabra, los despertó. Por eso yo digo que no hay palabra humana
de consolación, hermanos, en ciertos momentos. Solo la palabra de Dios puede consolar. Solo la palabra de Dios puede despertar. No hay mejor cosa que compartir versículos a los hermanos que están en problemas. A veces tratamos de buscar palabras, no las hay, no las encontramos, hermano. Hay cosas que no nos podemos poner en el lugar de la otra persona. Es tan duro, ¿cierto?, que no se puede. Pero sí, Dios lo sabe. Y Dios está bajo control. Y la palabra de Dios puede alentarme. Una charla motivacional me puede alentar una semana, un par de días. Pero la palabra de Dios despierta mi corazón. La palabra de Dios me despierta. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Gloria a Dios, por eso decía, gloria a Dios por estos líderes, hermano. Que se levanten líderes como Zorobabel y como Josué. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. No solamente la responsabilidad de Josué y de Zorobabel, sino todo el pueblo comenzó a poner manos a la obra, hermano, porque Dios despertó su corazón a través de su palabra. Su palabra puede hacer eso. Su palabra es verdad. Su palabra nos alienta, su palabra nos conforta, su palabra nos aviva. Su palabra nos vivifica. Nada más que su palabra. Por eso creemos que solo la Escritura, ¿cierto?, es nuestra única regla de fe, conducta. Y que nosotros, como cristianos, como iglesia, vivimos bajo las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esta palabra trajo un despertamiento, un despertar en el pueblo de Dios, en los líderes y en todo el pueblo. Miren lo que dice el Salmo 119. Hermano, si usted puede leer el Salmo 119 esta semana, léalo porque es tan maravilloso. Yo hoy día lo leí completo prácticamente. Y hermano, es un libro tan precioso, un capítulo tan precioso, porque todos sus versículos nos hablan de la palabra. Todos esos versículos están centrados en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 25. Bueno, mire, lea del 17 para que vaya entendiendo. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Son mis delicias y mis consejeros. Hermano, ¿qué mejor consejero que la palabra de Dios? Es un consejero infalible. Amén. Muchos consejeros humanos podemos fallar los consejos que damos, pero la palabra de Dios no falla. No falla. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué dice ahora? Vivifícame según tu palabra. Porque lo único que nos puede vivificar, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Estás desanimado como el pueblo de Israel? Lleva un tiempo ya, quizás no 16 años, pero un tiempo desanimado. Comience a meditar las Escrituras, comience a orar más, a pasar más tiempo con el Señor, a deleitarse en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Usted va a ser vivificado. Porque lo único que puede vivificar y animar su corazón es la palabra de Dios. No hay nada más. Nada más. Siempre, hermano, en la historia la palabra de Dios ha traído avivamiento. Siempre. Tenemos el día de Pentecostés. Predicando Pedro la palabra de Dios. Trajo un avivamiento, el más grande de la historia de la iglesia. Muchas personas se convirtieron a Cristo. Bueno, tenemos la Reforma protestante, un avivamiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque un hombre tomó y trajo las Escrituras de nuevo a los púlpitos. Porque la palabra es lo único que puede causar eso. Tenemos Whitfield, un predicador de la palabra de Dios. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, hombres que se dedicaron a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios despertó los corazones. Porque Dios los despierta a través de su palabra. No hay otra cosa que despierte la palabra, que despierte los corazones más que la palabra de Dios. Por eso, hermano, que hoy día la iglesia evangélica lo que más tiene que hacer es volver a la Escritura. Volver a la Escritura porque están lejos de ella. Lejos. Volver a las Escrituras. La palabra
nos vivifica. Nada más que su preciosa y santa palabra. Trajo un avivamiento y despertó, hermano, el Espíritu. Y lo despertó Dios a través de su palabra. No es yo quien despierto mi espíritu, es Dios. Dios. El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Un avivamiento general. Un avivamiento de todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Dios envía su palabra, esa palabra nos despierta. ¿Sabe lo que hace también? Nos enfoca en lo que es correcto. Este pueblo estaba desviado, viviendo para sí, viviendo para sus cosas, pero ¿qué hizo la palabra? Despertó sus corazones y los enfocó en lo que ellos debían enfocarse. Eso hace la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo estamos viviendo para nosotros? Cuando descuidamos las escrituras, hermano. Ahí comenzamos a vivir para nosotros. Ahí comenzamos a desconfiar. Ahí comenzamos a dudar. Dice al final, y trabajaron y vinieron, después que Dios despertó el espíritu de todo el pueblo, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Este es el primer oráculo dado por Dios al pueblo, hermanos. El primer mensaje. Desde hasta la fecha, en el mensaje introductorio a este libro. Y de ahí, ¿cierto?, a 4 meses más, Dios envió el último mensaje a través de Ageo. Pero, hermanos, comenzaron a construir el templo de Dios y 4 o 5 años después, el templo fue completo, fue construido completo. Pasaron 16 años sin hacer nada, pero en 5 años, porque Dios despertó sus vidas, ellos se enfocaron en lo correcto y hicieron lo que Dios les mandó. Trabajaron en la casa de Dios. Ese era el enfoque correcto que debían tener. Hermano, el enfoque correcto del cristiano es trabajar en las cosas de Dios. Enfocar su vida en la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios les manda. Vino la palabra de Dios. ¿Cuándo vino la palabra de Dios? Según el versículo 1, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y el versículo 15 dice en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, 23 días después que vino la palabra, comenzaron el trabajo. 23 días después. No 16 años estuvieron, 16 años estuvieron sin palabra y no hicieron nada. Pero vino la palabra de Dios y 23 días después comenzaron. Imagino que tomaron un tiempo para planificar, ¿cierto? Para reanimar, reestructurar el trabajo. Y 23 días después comenzaron a trabajar nuevamente el pueblo en la casa de Dios. Palabra no había habido por 16 años. Y presencia de Dios tampoco, porque Dios no está donde no está su palabra. Pero vino la palabra de Dios y Dios le dijo, yo estoy con vosotros. Y despertó sus corazones. Reavivó sus vidas y los enfocó en lo correcto. La palabra de Dios nos enfoca, hermanos, en lo que es correcto. Sin su palabra vivimos sin rumbo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Es usted una persona sencilla, un simple, sin sabiduría? Más bien la necedad lo dirige en sus decisiones. Aférrese a la palabra. Estudie la palabra. Y la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Salmo 119. El verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres que su camino sea alumbrado? ¿Quieres tener un enfoque correcto? ¿Cierto? ¿Ver las cosas claras? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 130 del Salmo 119. Esa es la iluminación que da Dios. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Hermanos, con la palabra de Dios la iglesia se vivifica. Sin la palabra de Dios la iglesia muere.
Nunca deseche la palabra de Dios. Nunca deseche el conocer más de Dios. Porque eso va a ser una bendición a su vida. Algunos desechan eso. Dice la letra mata y el espíritu edifica. Eso es fuera de contexto, ¿cierto? La letra está hablando de la ley y de las consecuencias de la ley. La ley mata. La ley traía como consecuencia la muerte. Pero más el espíritu vivifica. El espíritu es el que da vida. Eso está hablando el texto. Porque hay otros pasajes donde dice en el libro de Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, entonces no les ha amanecido. Hermano, a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a esto, entonces no les ha amanecido. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La palabra es vital, hermano, en nuestra vida cristiana. La palabra es vital en la iglesia. La palabra es la que da vida. No mis palabras, ni las suyas, ni lo que yo o usted pueda hacer. Es la palabra de Dios. Eso hizo en el pueblo de Israel. Los avivó después de 16 años en tinieblas. 16 años en oscuridad. Ellos pensaban que estaban bien. Pero no, Dios empezó a poner su mano duramente en ellos. Les envió sequedad, les envió, ¿cierto?, que ellos no pudieran tener frutos. Porque ellos debían estar enfocados en lo que era correcto y era edificar la casa de Dios. ¿Está su vida enfocada en lo correcto, hermano? ¿Está usted enfocado en la palabra de Dios? ¿O está desenfocado en la vida? Si está desenfocado en la vida porque ha dejado la palabra de Dios de lado. Y todos necesitamos de su palabra. Si no, el pueblo va a perecer. Si no, no les ha amanecido. Eso dice la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su preciosa palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de ser confrontados, Padre, a la luz de la Escritura. Siempre es necesario, Padre, estudiar su palabra. Siempre es necesario, Señor, ser animado a través de ella, Padre. Le ruego que usted anime nuestros corazones, que usted fortalezca nuestras vidas, Señor. Que podamos confiar en usted en todo momento, Padre. Guíenos, Señor, hacia su voluntad. Guíenos para hacer lo correcto, Señor Santo. Padre, gracias por su palabra. Porque es preciosa, es santa. Bendíganos, Señor. Bendiga este tiempo de oración también, Padre Celestial. Y, Señor, bendiga a mi hija, Padre Celestial, también le ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salvador, pago mi deuda.